Nunca imaginé que todo pudiera empezar tan simple, tan mundano, con una conversación de rutina en la cocina. No hubo tormentas, no hubo gritos, ni siquiera esas peleas que dejan platos rotos o puertas cerradas de golpe. Fue solo esa mirada suya, esa manera tranquila de apoyarse en el marco de la puerta mientras tomaba el último sorbo de su café, mirándome con una paciencia que casi parecía condescendencia. Dijo que la renta estaba atrasada. Dijo que lo entendía, que todos pasamos por momentos difíciles, pero que necesitaba una solución. Yo solo asentí, sintiendo cómo el nudo en la garganta empezaba a formarse, pesado, apretando sin prisa. Habían pasado apenas 2 semanas desde que perdí el trabajo. No era el mejor empleo, pero pagaba las cuentas y me daba esa sensación de independencia que siempre defendí como un escudo. No le había contado a mi pareja todavía. ¿Cómo decirle que había fracasado otra vez? ¿Que no pude mantenerme firme? ¿Que otra vez necesitaba que él viniera a salvarme? Él, tan metódico, tan organizado, tan correcto. Siempre tenía el plan perfecto para todo, menos para mí. Nos habíamos conocido jóvenes, casi adolescentes, cuando todo parecía prometer más de lo que realmente era. Con el tiempo, nuestras vidas se llenaron de costumbres, de horarios, de rutinas bien marcadas. Él trabajaba largas horas, siempre ocupado, siempre esforzándose por darnos estabilidad. Yo había aprendido a no exigir demasiado, a no interrumpir, a esperar. Pero la espera comenzó a hacerse eterna. No era que no me quisiera. No podía decir eso. Él me cuidaba, me respetaba, estaba ahí. Pero su manera de amar se había vuelto tibia, lejana. Cada beso era un acto automático, cada caricia una obligación cumplida. Lo que yo necesitaba no era seguridad, era sentirme deseada. Era esa mirada que se clava en la piel como una promesa. Era la tensión que eriza los brazos, el temblor en las piernas cuando sabes que alguien no puede quitarte los ojos de encima. Y eso, hacía mucho que no lo encontraba en su abrazo. Me quedé en silencio mientras el dueño del departamento, ese hombre alto, de piel oscura y sonrisa ancha, me observaba con una mezcla de comprensión y algo más que no quise nombrar. Habíamos tenido pequeñas charlas antes, intercambios cordiales sobre la vecindad, sobre el clima, sobre las cosas rotas en el edificio. Siempre correcto, siempre manteniendo la distancia justa. Pero esa tarde, algo en su mirada había cambiado. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Y yo, aunque quise ignorarlo, lo sentí. Si necesitas más tiempo podemos hablarlo, dijo, apoyando el vaso en la encimera, sin apuro. No supe qué responder. Mi orgullo me impedía pedir favores, pero también sabía que no tenía de dónde sacar el dinero. La cuenta bancaria estaba en números rojos. Las entrevistas de trabajo no pasaban de promesas vacías. Me quedé callada. Bajé la vista, jugueteando con la manga de mi suéter, como si eso pudiera esconder mi desesperación. Hay otras formas de arreglar las cosas, añadió entonces, su voz más baja, casi un susurro. No había amenaza en sus palabras, solo una oferta. Levanté la cabeza, confundida. Él no sonreía, pero tampoco se veía serio. Su expresión era una mezcla de calma y desafío, como si me invitara a pensar sin presión, como si supiera que, tarde o temprano, la curiosidad iba a ganar. No respondió a la pregunta muda que había en mi cara. En lugar de eso, tomó su chaqueta, se dirigió hacia la puerta y antes de salir, dijo sin girarse, «Si decides considerar mis palabras, sabes dónde encontrarme». Se fue dejando tras de sí una estela de silencio espeso, de esos que ocupan cada rincón de la casa. Me quedé allí, sentada, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. Lo que más me asustaba no era la propuesta en sí, sino la manera en que mi cuerpo había reaccionado al escucharla. No fue indignación, no fue rabia, fue esa punzada en la boca del estómago, ese cosquilleo en la piel. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana y apoyé la frente contra el vidrio frío. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, indiferente a la tensión que crecía dentro de mí.
Respiré hondo, intentando calmarme, pero cada inspiración parecía arrastrar más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras cenábamos, él, mi pareja, no notó nada. Hablaba de su día, de las cifras del trabajo, del nuevo proyecto que tenían en la oficina. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Por dentro, solo podía pensar en esa mirada, en esa oferta, en lo que eso decía de mí, más que de él. No dormí bien. Di vueltas en la cama, sentí el espacio vacío entre nuestros cuerpos como un muro que ya no sabía cómo atravesar. Pensé en todo lo que podría perder, pero también en todo lo que ya había perdido sin darme cuenta. La mañana siguiente me encontró sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, el mensaje a medio escribir. ¿Podemos hablar? No lo envié. No todavía. Pero lo guardé en borradores, como quien guarda una cerilla al borde del incendio. Sabía que solo era cuestión de tiempo. No fue inmediato. Pasaron 2 días en los que intenté convencerme de que podía resolverlo de otra forma. Envié currículums a todas partes, incluso a lugares que en otras circunstancias jamás habría considerado. Evité pasar por el pasillo donde sabía que podría cruzarme con él. Ignoré el mensaje que tenía guardado en borradores, pero no fui capaz de borrarlo. Lo abría, lo releía, lo cerraba, como si ese simple acto pudiera aplacar el ruido en mi cabeza. Mientras tanto, él seguía con su vida, mi pareja, ajeno a todo. O quizás simplemente demasiado cómodo en su papel para notar los pequeños cambios en mi humor, en mis gestos, en la tensión de mis hombros. Una tarde, después del trabajo, se acercó a darme un beso en la mejilla, como siempre hacía al llegar a casa. Yo apenas sonreí. No creo que se diera cuenta. O no quiso hacerlo. Aquella noche, al ducharme, me detuve frente al espejo más tiempo de lo habitual. Observé mi reflejo con una mezcla de compasión y rabia. Me vi desganada, apagada, como si en algún momento hubiese dejado de ser la mujer que siempre quise ser. Toqué mis labios, recordando esa sensación leve pero eléctrica del primer roce, del primer atrevimiento en aquella cocina. Apreté los ojos, intentando borrar la imagen, pero solo conseguí que se volviera más nítida. No pensé demasiado cuando, finalmente, escribí de nuevo el mensaje. Esta vez lo envié. Fue breve, casi frío. ¿Sigue en pie tu oferta de ayuda? La respuesta no tardó. Apenas unas horas más tarde, cuando estaba doblando ropa en la habitación, sonó el teléfono. No hubo preámbulos, solo una dirección. El departamento vacío, el primero del edificio, el que siempre estaba en alquiler. Si quieres, pasa mañana. Podrías ayudarme a mover algunas cosas, dijo, y luego silencio. No dormí. Otra vez. Me levanté temprano, como si tuviera que ir a trabajar, pero sin saber realmente a dónde iba. Abrí el armario. Busqué algo que ponerme. Dudé entre la blusa holgada de siempre y esa camiseta ajustada, blanca, fina, bajo la cual el sujetador sería demasiado evidente. Terminé eligiendo la camiseta. Y no llevé sujetador. Me recogí el cabello en una coleta desordenada, dejando algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Me observé de nuevo en el espejo, esta vez con una especie de resignación. No estaba arreglada para él. O eso me repetí. Era para mí. Para recordarme que seguía siendo una mujer, que aún podía sentirme atractiva. Cuando llegué al departamento, la puerta estaba entornada. Toqué suavemente y empujé con cuidado. Él estaba de espaldas, agachado, revisando unas cajas en el suelo. Llevaba una camiseta gris sin mangas, los músculos de los brazos tensos mientras sostenía un paquete pesado. Se giró al escucharme, con esa misma sonrisa tranquila. Pasa. No muerdo. Asentí, sin decir nada. Me acerqué despacio, sintiendo el calor del lugar, el aire cargado de olor a pintura fresca y madera. Las ventanas estaban abiertas, pero la luz que entraba era tenue, filtrada por las persianas a medio bajar. Me explicó qué cajas había que mover. ¿Hacia dónde? Hablamos poco. Lo justo. Las frases necesarias. Los gestos medidos. Pero había algo en la manera en que me observaba cuando pensaba que no lo veía.
Algo en sus ojos que hacía que cada movimiento mío pareciera más consciente, más cargado de intención. Mientras levantaba una de las cajas, sentí cómo sus manos se acercaban para ayudarme. El roce fue leve, pero suficiente para que el cuerpo reaccionara antes que la mente. Dejé caer la caja, tropezando ligeramente hacia él, las manos fuertes sujetándome por los brazos, firme pero sin brusquedad. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Podía sentir su respiración, lenta, segura. No dijo nada, no preguntó, solo esperó, como si supiera que la decisión no era suya. No me aparté. No pensé en las consecuencias, ni en lo que diría si alguien nos viera. Solo me quedé ahí, sin moverme, dejando que la tensión llenara el espacio entre nosotros, que el silencio hablara más que cualquier palabra. Fue entonces cuando sus labios rozaron los míos. Despacio, casi con cuidado, como quien teme romper algo frágil. Pero cuando no retrocedí, cuando no puse resistencia, el beso se hizo más firme, más decidido. Sentí el calor subirme por el cuello, el latido acelerarse en el pecho. Respondí, sin pensar, sin analizar. Mis manos buscaron su nuca, sus hombros, el contacto que me había faltado por tanto tiempo. No hubo prisas, no hubo desespero, solo esa urgencia contenida, esa necesidad de probar, de saber qué se sentía tener de nuevo deseo en la piel. Cuando finalmente nos separamos, ninguno de los dos habló. Él se quedó mirándome, serio, expectante. Yo bajé la vista, respirando agitada, intentando ordenar las ideas que no venían. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaban en la garganta. No tienes que decir nada, susurró, tocando apenas mi mejilla con los dedos. Me giré, dándole la espalda, y recogí la caja que había dejado caer. La coloqué en su sitio sin mirarlo. Sabía que, si volvía a cruzar su mirada, todo se repetiría. Y en ese momento, no estaba lista para asumir lo que acababa de hacer. Salí del departamento sin despedirme, con las manos temblorosas, sintiendo las piernas débiles bajo el peso de lo que acababa de empezar. Pero, por dentro, en algún lugar muy profundo, algo me decía que no sería la última vez. No pude evitar mirar el teléfono cada pocos minutos durante el resto del día. Esperaba un mensaje suyo, algún comentario, una señal de que lo que había pasado no había sido solo producto de la tensión del momento. Pero no llegó nada. Silencio. Y en ese silencio, más preguntas. Me odiaba por querer que escribiera primero, por sentirme impaciente, inquieta, como una adolescente que espera una llamada que sabe que no debería desear. Esa noche, en casa, todo siguió su curso habitual. La cena servida a la hora de siempre, las palabras correctas, los gestos medidos. Él, sentado frente a mí, contando detalles del trabajo, del nuevo acuerdo que estaban negociando, de cómo pensaba que por fin podría aspirar al ascenso que llevaba meses esperando. Yo asentía, sonreía en los momentos oportunos, fingía interés mientras por dentro la culpa empezaba a instalarse como una sombra larga, ocupando cada rincón de la habitación. Lo miraba y me preguntaba en qué momento me había perdido. ¿Cuándo fue que dejé de ser parte activa de su vida y pasé a ser solo la presencia cómoda, la figura en el fondo, la mujer que siempre estaba ahí, pero a la que ya no se miraba con deseo? Él seguía siendo el hombre correcto, el que cumple, el que está. Pero también el que ya no pregunta si me siento feliz, si me siento viva, como si la estabilidad hubiera reemplazado todas las demás necesidades. Como si el amor fuera únicamente saber que no faltará comida en la mesa ni techo sobre la cabeza. Intenté acercarme esa noche, mientras se quitaba la camisa y dejaba el reloj sobre la mesita de noche. Me acerqué por detrás, deslicé las manos por su espalda, busqué el contacto. Sentí la rigidez de sus músculos, la tensión contenida, pero también la frialdad de su respuesta. Se giró, me besó en la frente, como quien agradece el gesto pero no tiene intención de corresponder. Estoy agotado, amor. Mañana tengo una reunión temprano, murmuró, sin siquiera mirarme a los ojos. No insistí. Me di la vuelta, me metí en la cama, cerré los ojos y fingí dormir mientras escuchaba cómo él acomodaba las sábanas a su lado, dándome la espalda.
Al día siguiente, sin planearlo, volví a cruzarme con el arrendador en el pasillo del edificio. No hubo gestos, no hubo palabras. Solo una mirada rápida, pero suficiente para hacer que mi cuerpo reaccionara de inmediato. Ese cosquilleo en la piel, esa alerta que no se apagaba. Quise seguir de largo, pasar sin detenerme, mantener la distancia que me permitiría convencerme de que todo había sido un error, un desliz, algo que podía dejar atrás. Pero entonces, sin cambiar el tono, sin dramatismos, él rompió el silencio. ¿Vas a seguir fingiendo que no quieres hablar de esto? Me quedé quieta, de espaldas a él, sintiendo el calor subir por el cuello, las manos apretadas en los bolsillos de la chaqueta. No respondí, pero tampoco me moví. Y esa pausa fue todo lo que necesitaba para saber que tenía razón. Voy a tomar un café al final de la calle, añadió, sin acercarse, sin apurarme. Si quieres aclarar las cosas, ahí estaré. No me giré. Caminé hasta el supermercado, hice las compras que tenía pendientes, traté de ocupar la mente en los productos, en las listas, en las fechas de caducidad. Pero cada paso que daba me acercaba más a esa esquina, a esa decisión que sabía que ya estaba tomada antes incluso de ser consciente de ello. Cuando llegué, él estaba sentado en la terraza, un café entre las manos, los ojos puestos en el móvil. Levantó la mirada al verme, pero no dijo nada. Solo señaló la silla frente a él, invitándome a sentarme. Lo hice sin saber qué decir, sin saber por dónde empezar. No voy a pedirte explicaciones, dijo tras unos segundos de silencio. Y tampoco voy a disculparme por lo que pasó. Pero quiero que entiendas que no fue un error para mí. No pienso fingir que no deseo volver a tocarte. Sus palabras eran claras, directas, sin adornos. No había romanticismo, no había promesas. Solo una verdad incómoda. Y, contra todo lo que habría querido, sentí como esa honestidad me desarmaba. No supe qué contestar. No tenía un discurso preparado. No sabía cómo justificarme. Así que solo dejé que las palabras salieran como vinieran. No sé qué estoy haciendo. Él asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Tomó otro sorbo de café. Mantuvo la mirada fija en la mía. Sí sabes, solo que no quieres admitirlo todavía. Me quedé callada. El sonido de las tazas, las conversaciones de otras mesas, el bullicio de la calle llenaban el silencio entre nosotros. Yo jugueteaba con la servilleta, evitando sus ojos, intentando mantener el control que ya había perdido desde la primera vez que nuestras bocas se encontraron. No voy a presionarte, continuó apoyando los codos sobre la mesa. Pero tampoco voy a desaparecer. Si decides que quieres esto, sabes dónde encontrarme. Me levanté sin responder, dejé unas monedas sobre la mesa por el café que apenas había probado, y caminé de vuelta a casa con las piernas pesadas, la mente hecha un torbellino. Esa noche, mientras mi pareja hablaba sobre la nueva presentación que debía preparar para el lunes, yo solo podía pensar en la certeza con la que otro hombre había pronunciado sus deseos hacia mí, y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho sentir viva de nuevo. No recuerdo haber sentido una ansiedad tan grande como la que me acompañó durante los días siguientes. Cada paso que daba dentro de la casa parecía más ruidoso de lo normal. Cada mirada de mi pareja, aunque igual de ausente que siempre, me hacía sentir desnuda, descubierta. Pero la realidad es que él no notaba nada, o prefería no notar. Seguía inmerso en su mundo, en su agenda repleta de reuniones, en las preocupaciones de siempre, en ese discurso repetido sobre cómo todo lo que hacía era por nosotros, por nuestro futuro. Un futuro que, en silencio, empezaba a parecerme cada vez más ajeno. El domingo por la mañana desperté antes que él. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, dejando esa luz suave que, en otro tiempo, habría sentido como una caricia. Me quedé un rato observándolo dormir, con esa tranquilidad que tanto envidiaba y que, al mismo tiempo, me resultaba tan lejana. Era un hombre bueno. Eso no podía negarlo. Pero ser bueno no era suficiente para sanar la soledad que crecía en mí como una grieta cada vez más ancha. No era suficiente para acallar el hambre que sentía por ser mirada, deseada.
tocada de verdad. Me levanté despacio, procurando no hacer ruido. Preparé café, como siempre, pero las manos me temblaban mientras servía las tazas. Y sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono y escribí: acepto la invitación. ¿A qué hora? La respuesta llegó rápido, como si hubiera estado esperando el mensaje todo ese tiempo. A las 5. Paso por ti. Pasé el resto del día debatiéndome entre el miedo y la anticipación. Había algo en la certeza de la cita que me mantenía alerta, con el cuerpo en tensión. La ropa que elegí fue un acto consciente, casi calculado. Un vestido ajustado, color vino, sencillo pero lo suficientemente ceñido para resaltar las curvas. Debajo, lencería negra, nueva, que había comprado hacía meses y que hasta ahora no había tenido ocasión de estrenar. No por él, no para él. Y eso, por sí solo, ya era una confesión que no podía ignorar. El maquillaje fue discreto, pero meticulosamente aplicado. El cabello suelto, ligeramente ondulado, como si no me hubiera esforzado demasiado, aunque cada mechón estaba colocado con precisión. Me miré al espejo varias veces antes de salir, cada vez con la sensación de estar cruzando una línea invisible de la que ya no habría regreso. A las 5 en punto, él estaba frente a la puerta. No tocó el timbre. Solo esperó apoyado en el marco, las manos en los bolsillos, la mirada fija en mí. Sentí que me escaneaba de arriba a abajo, sin apuro, sin vergüenza. No hubo palabras, solo un leve movimiento de cabeza indicándome que lo siguiera. El camino fue silencioso. No preguntó si estaba nerviosa. No trató de romper la tensión con frases innecesarias. Conducía con una tranquilidad casi insoportable, mientras yo me debatía entre el impulso de salir corriendo y la excitación de estar allí, sentada a su lado, en dirección a lo desconocido. Llegamos a una casa fuera de la ciudad. No era una mansión, pero se notaba que había sido cuidada con esmero. El jardín estaba limpio, las plantas bien podadas, las ventanas abiertas dejando que la brisa corriera libre. Dijo que era una de las propiedades que pensaba alquilar pronto, pero que todavía necesitaba algunos arreglos. Me invitó a pasar con un gesto y cerró la puerta tras de mí. Dentro, el ambiente era cálido, acogedor. Paredes blancas, muebles sencillos, algunas cajas apiladas en un rincón. La cocina conectaba con el salón mediante una barra de madera clara. Había un leve aroma a café y vainilla en el aire, algo que no esperaba, pero que de inmediato me envolvió. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una de las sillas, sin perderme de vista. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada movimiento estuviera pensado para no apresurarme, para dejarme espacio. Pero ese espacio no hacía más que aumentar la tensión, como una cuerda que se estira hasta el límite. Me ofreció una copa de vino, y acepté sin decir palabra. Tomé el primer sorbo con manos temblorosas, intentando disimular. Él se apoyó contra la barra, a una distancia prudente, pero con los ojos fijos en los míos. No tienes que estar aquí si no quieres, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Quise responder que sí quería, que lo había querido desde la primera vez que noté cómo me miraba, desde mucho antes de que siquiera me atreviera a admitirlo. Pero las palabras no salieron. Así que asentí, bajando un poco la vista. No vine obligada. Eso fue lo único que logré decir. Él dejó la copa sobre la barra y, sin moverse de su sitio, me estudió en silencio durante varios segundos. Podía sentir cómo esa mirada recorría cada centímetro de mi cuerpo, cómo desnudaba más que cualquier mano, cómo me dejaba expuesta de una manera en la que hacía tiempo no me había sentido. Me acerqué despacio, acortando la distancia entre nosotros, consciente de cada paso, de cada latido acelerado. El vino seguía en mi mano, pero apenas lo sentía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la mirada, buscando su reacción. No hizo ningún movimiento brusco. Solo esperó. Paciente. Seguro de sí. No recuerdo quién fue el primero en romper la distancia. Tal vez fui yo. O quizás fue él. Pero nuestros labios volvieron a encontrarse, esta vez sin la duda del primer beso. No hubo palabras. No hubo justificaciones. Solo el peso del deseo que venía acumulándose desde el primer momento.
Su boca buscó la mía con firmeza, pero sin violencia. Sus manos rodearon mi cintura, atrayéndome hacia él con esa mezcla de fuerza y ternura que me hizo perder el equilibrio, no solo físico, sino emocional. Dejé la copa sobre la barra sin apartarme, sin detener el beso, con los dedos enredándose en la tela de su camiseta, buscando más contacto, más piel, más de eso que tanto había estado esperando sin saberlo. El beso fue largo, profundo, cargado de esa tensión que ya no necesitaba permiso para manifestarse. Cuando nos separamos, quedamos frente a frente, respirando agitados, con los ojos entrecerrados, los cuerpos demasiado cerca como para ignorar lo que seguía. Pero no fue un impulso desbocado. Él mantuvo la calma, sostuvo mi rostro entre sus manos, me miró como si quisiera asegurarse de que no había arrepentimiento en mi expresión. Si quieres que me detenga, solo tienes que decirlo, susurró. Y yo, con la voz más firme de lo que pensé que podría tener en ese momento, respondí, no quiero que te detengas. Pero no fue ahí donde todo ocurrió. No fue esa la noche donde crucé la última frontera. Fue el momento en que acepté, sin excusas, que lo deseaba, que lo había elegido, aunque aún no supiera cómo iba a vivir con las consecuencias. Pensé que después de aquella noche algo dentro de mí cambiaría, que tal vez la culpa se haría más fuerte, que el miedo me empujaría a dar un paso atrás, a borrar su número, a fingir que todo había sido un error que podía enterrar sin demasiadas consecuencias. Pero lo único que sentí al despertar al día siguiente fue una ansiedad nueva, diferente, cargada no de arrepentimiento, sino de expectativa. Una necesidad incómoda de volver a verlo, de volver a sentir ese calor, esa electricidad que aún vibraba en mi piel como un eco persistente. Los días que siguieron fueron un ejercicio constante de autocontrol. Cada vez que mi pareja hablaba conmigo, cada vez que me preguntaba si todo iba bien, yo respondía con una sonrisa automática, perfectamente ensayada. Lo miraba, escuchaba sus planes, sus preocupaciones por el trabajo, y en el fondo de mi mente solo resonaba una idea. ¿Cuánto había dejado de tocarme? ¿Cuánto hacía que sus manos no buscaban mi cuerpo con deseo real? No por costumbre ni por deber, sino por genuina necesidad. Me sorprendía pensando en el arrendador más de lo que quería admitir. Recordaba cada detalle de la última vez, cómo había sostenido mi rostro con las dos manos, cómo sus labios habían recorrido los míos con calma, casi con devoción. No fue solo el contacto físico, fue la manera en que me había mirado todo el tiempo, como si realmente estuviera viendo cada parte de mí, sin prisas, sin distracciones. No me atreví a escribirle primero. Durante varios días esperé algún mensaje, cualquier gesto. Y cuando finalmente sonó el teléfono, cuando vi su nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. No era un mensaje extenso, solo unas pocas palabras que encendieron la chispa que llevaba días intentando apagar. Mañana, 5 de la tarde. Aquí. No necesitaba más detalles. Sabía exactamente dónde. Ese día, mientras preparaba todo en casa, mientras doblaba la ropa limpia y acomodaba las cosas en su sitio, la cabeza me iba y venía entre pensamientos de lo que estaba a punto de hacer y las justificaciones que intentaba darme para seguir adelante. Me decía que no era solo sexo, que era algo más profundo, algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Pero en el fondo sabía que eran excusas. Sabía que, aunque lo envolviera de explicaciones emocionales, lo que me empujaba era el hambre, el deseo, esa fuerza que hacía que el cuerpo reaccionara antes que la cabeza. Elegí el vestido con el mismo cuidado de la vez anterior, pero esta vez sin la culpa inicial. Sabía exactamente lo que buscaba provocar, lo que quería que él viera cuando me abriera la puerta. El vestido era negro, ajustado, con una abertura lateral que dejaba entrever la pierna cada vez que caminaba. El encaje del sujetador, fino, discreto pero insinuante, asomaba levemente por el escote. Me perfumé apenas, lo suficiente para que el aroma flotara a mi alrededor sin imponerse. Quería que cada detalle hablara por mí, que no hicieran falta demasiadas palabras. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, igual que la primera vez. Toqué suavemente y empujé. Lo encontré en la cocina, de espaldas, sirviendo 2 copas de vino. El sonido de mis tacones en el suelo hizo que se girara,
con esa misma expresión serena que ya había aprendido a leer. No dijo nada. Me observó en silencio. Sus ojos bajaron despacio recorriéndome sin disimulo, y luego, sin apartar la vista, levantó una de las copas hacia mí, como brindando por la decisión que acababa de tomar. Tomé la copa sin dejar de mirarlo. Apreté los labios para disimular el temblor que me provocaba estar ahí, tan expuesta, tan consciente de mi propio cuerpo, de mi propia vulnerabilidad. No hubo preámbulos, no hubo conversaciones triviales para rellenar el espacio. Bebimos en silencio, él de pie frente a mí, apoyado en la barra de la cocina, yo sentada en uno de los taburetes altos, cruzando las piernas con la lenta deliberación de quien sabe que está siendo observada. Pasaron apenas unos minutos antes de que él se acercara, sin brusquedad, sin prisa. Me quitó la copa de las manos, la dejó sobre la barra y tomó mi rostro entre las manos otra vez. Su tacto era firme, seguro, pero había en sus dedos una suavidad que me desarmaba. Se inclinó hacia mí y sus labios buscaron los míos con la misma calma controlada de la primera vez, pero esta vez el beso no fue tímido. No hubo contención. Fue intenso, profundo, cargado de ese deseo que ya no necesitaba permiso. Mi cuerpo respondió de inmediato, sin reservas. Mis manos rodearon su cuello. Mis dedos se hundieron en su cabello mientras sus labios exploraban los míos, mientras su lengua marcaba el ritmo y mi respiración comenzaba a desbocarse. El beso se volvió más urgente, más necesitado. Sentí cómo sus manos bajaban por mis brazos, por mi cintura, sujetándome con esa fuerza que no pide permiso, pero que sabe hasta dónde puede llegar sin romper. El calor subió a mi pecho, a mi cuello, a mi rostro. Sentía el pulso acelerado, la piel erizada, el cuerpo entregándose sin que la mente pudiera detenerlo. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, lo suficiente para recuperar el aire, nuestras frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Respirábamos agitados, y en sus ojos había esa mezcla de deseo y control que hacía que todo en mí vibrara de anticipación. No dijo nada. Solo me miró. Yo tampoco hablé. No hacían falta las palabras. La habitación quedó suspendida en ese momento, en esa pausa donde el tiempo parecía detenerse. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba ocurriendo entre esas cuatro paredes. Pero dentro, cada latido, cada mirada, cada roce tenía el peso de una decisión que ya no podía deshacerse. Su mano recorrió mi mejilla, bajó por mi cuello hasta el hombro y allí se detuvo. Su pulgar dibujó una línea lenta sobre la piel expuesta, provocando un escalofrío que me recorrió entera. Sentí cómo sus dedos tomaban el tirante del vestido, cómo jugaban con él, como si preguntaran sin palabras si podía seguir. No hizo falta que respondiera. Me incliné hacia él, acortando la distancia, y busqué sus labios una vez más. Esta vez sin esperar que él iniciara el contacto. Era mi forma de decirle que sí, que seguía ahí por decisión propia, sin arrepentimientos. Y mientras nuestros labios volvían a encontrarse, mientras las manos volvían a buscar la piel bajo la tela, supe que ya no había forma de volver atrás, que cada beso, cada caricia, cada suspiro me alejaba un paso más del lugar seguro que había construido durante años. Pero también supe que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva, y eso, en ese instante, era todo lo que importaba. Los días que siguieron no fueron más fáciles. Me descubrí a mí misma ensayando respuestas en mi cabeza, imaginando excusas que podría dar si alguna vez mi pareja empezaba a sospechar. Pero no lo hizo. Seguía tan distante como siempre, tan cómodo en su rutina, tan ajeno a cualquier detalle que pudiera delatarme. Me preguntaba si realmente era ciego o si simplemente había aprendido a no mirar demasiado de cerca. Quizás era más fácil para él creer que todo estaba bien, mantener la ilusión de que el esfuerzo y la estabilidad bastaban para sostener una relación. Y yo, cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de rabia y tristeza, como si la indiferencia fuera una traición más profunda que cualquier otra. Mantenía la apariencia de normalidad con la precisión de una actriz veterana. Las comidas servidas a tiempo, las conversaciones que nunca iban más allá de la superficie, las sonrisas medidas, las preguntas justas.
Pero cada vez que me quedaba sola, cada vez que la casa se llenaba de ese silencio pesado, inevitable, mi mente volvía a él, al arrendador, a su mirada fija, a la forma en que sus manos habían recorrido mi cuerpo con esa seguridad desarmante, con esa calma que no pedía permiso pero que siempre me daba la opción de decir que no. No fue sorpresa cuando volví a buscarlo. No necesitaba pretextos. No había promesas ni justificaciones. Sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, cada uno desde su lado del juego, sin disfraces, sin medias verdades. Y eso, de alguna manera, hacía que todo fuera aún más peligroso, más adictivo. Era como acercarse a la orilla de un precipicio sabiendo que no había red, pero incapaz de dar un paso atrás. Aquel día fue diferente desde el principio. Habíamos acordado vernos de nuevo, pero esta vez no en la casa de las afueras. Me pidió que pasara por su oficina, un pequeño despacho en una de las zonas más tranquilas del barrio, donde gestionaba los contratos y el mantenimiento de sus propiedades. Dijo que tenía unos papeles para firmar, que había que hablar de los arreglos pendientes del edificio. La excusa perfecta, la manera más sencilla de mantener las apariencias. Me vestí sin tanta ceremonia como las veces anteriores, pero no pude evitar elegir con cuidado la ropa. Jeans ajustados, blusa blanca, sencilla, con los primeros botones desabrochados dejando entrever el encaje negro del sujetador. Los labios apenas tocados por el brillo. El cabello suelto, natural. Nada exagerado. Nada que pudiera parecer demasiado obvio. Pero sabía bien lo que estaba haciendo. Sabía qué imagen le estaba ofreciendo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Golpeé suavemente antes de entrar. Él estaba sentado detrás del escritorio, revisando algunos papeles, las gafas de lectura apoyadas sobre la punta de la nariz. Levantó la vista al escucharme, y por un segundo, su mirada recorrió cada centímetro de mi cuerpo sin disimulo. No sonrió. No hizo ningún comentario innecesario. Solo señaló la silla frente a él, indicándome que me sentara. Gracias por venir. Hay algunas cosas que deberías revisar sobre el contrato, dijo con la misma naturalidad de cualquier conversación laboral. Tomé asiento, crucé las piernas despacio, sin apuro. Lo observé mientras hablaba, mientras pasaba las hojas, explicándome cláusulas que no escuchaba, que no podía escuchar realmente, porque mi mente estaba ocupada en la tensión que llenaba la habitación, en la manera en que sus dedos se movían, en cómo sus ojos seguían buscando los míos cada vez que podía. El silencio se hizo pesado de repente. Él dejó de hablar, cerró la carpeta, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Me miró fijamente, sin rodeos. ¿De verdad quieres que sigamos fingiendo que esto es solo un trámite? La pregunta flotó entre nosotros, directa, sin espacio para la evasión. Sentí el corazón golpearme en el pecho, fuerte, rápido. Podía decir que sí. Podía salir de allí sin mirar atrás, mantener la distancia, guardar las apariencias. Pero en lugar de eso, sostuve su mirada y negué lentamente con la cabeza. Él se levantó sin prisa, rodeó el escritorio y se acercó hasta quedar frente a mí. No me tocó al principio. Solo me observó, esperando. Como siempre, dándome la oportunidad de decidir. Me incorporé, acortando la distancia, hasta quedar tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma leve de su loción. Levanté la mano y toqué su camisa, justo sobre el pecho, sintiendo el latido bajo mis dedos. Ese gesto, tan simple, tan pequeño, bastó para desatar lo que los dos habíamos estado conteniendo. Sus labios encontraron los míos con una mezcla de urgencia y suavidad, como si no pudiera decidir entre la paciencia y la necesidad. Mis brazos rodearon su cuello, buscando más contacto, más piel, mientras sus manos bajaban por mi espalda, apretándome contra él, marcando el ritmo de un deseo que ya no necesitaba más palabras. El beso se volvió más intenso, más profundo, hasta que fue necesario separarnos para recuperar el aliento. Apoyó la frente contra la mía, respirando agitado, y susurró con voz baja. «No quiero dejar de verte». No respondí. No hacía falta. Lo besé de nuevo, y en ese beso estaba toda la respuesta. Pero justo cuando la intensidad empezaba a desbordarse, el sonido del teléfono sobre la mesa nos sacudió de golpe.
Él se apartó con gesto frustrado, miró la pantalla y, sin contestar, apagó el aparato. Luego me miró otra vez, serio, con esa calma peligrosa que me había atrapado desde el primer día. Dime cuándo. Me tomé un segundo. Acomodé la blusa. Respiré hondo. Mañana. Aquí. Y me fui, dejando tras de mí el eco de una decisión que ya no tenía marcha atrás. No dormí bien aquella noche. La cabeza no paraba. Las imágenes regresaban una y otra vez como una película que se niega a terminar. Sentía el cuerpo inquieto, eléctrico, incapaz de encontrar reposo. Cada vez que cerraba los ojos, era su boca la que volvía a buscar la mía. Sus manos firmes sobre mi cintura, su respiración mezclándose con la mía en aquel despacho donde, por un momento, el mundo había dejado de existir. Cada rincón de mi piel parecía todavía sensible, esperando el próximo contacto, el próximo roce, como si la distancia entre nosotros fuera ahora una tortura innecesaria. Mi pareja dormía a mi lado, ajeno a todo. Su respiración era tranquila, pausada, como si el universo siguiera siendo el mismo de siempre. No podía odiarlo por eso, pero tampoco podía dejar de sentir esa amarga incomodidad al saber que mientras él descansaba en la calma de la costumbre, yo me consumía en el fuego de otra presencia, de otro deseo que no tenía nombre, pero sí demasiada fuerza. Me giré en la cama varias veces, intentando encontrar una posición que me permitiera calmar la mente. Fracasé. El insomnio se mezcló con la ansiedad y, en algún punto de la madrugada, me rendí. Encendí el móvil y por un instante consideré escribirle. No lo hice. No había necesidad. Sabía que mañana lo vería de nuevo, como habíamos acordado. Amanecí con los ojos hinchados, el cuerpo pesado, pero la determinación intacta. Me vestí con la misma naturalidad de cualquier otro día, pero bajo la ropa elegí cuidadosamente cada prenda. Lencería de encaje color piel, casi invisible, pero que sabía perfectamente lo que ocultaba. La blusa azul clara, sencilla, acompañada de una falda de tela ligera, que se ceñía en las caderas con la caída justa. El cabello recogido en una coleta baja, el maquillaje discreto, los labios apenas marcados. Todo calculado, todo medido. Cada detalle era parte del lenguaje que había aprendido a hablar sin palabras. Pasé la mañana ocupándome de las tareas habituales, manteniendo la mente enfocada en lo cotidiano. Pero por dentro, cada hora que avanzaba era una cuenta regresiva, una tensión acumulada que crecía con cada minuto. Sentía el corazón acelerarse cada vez que miraba el reloj, cada vez que el momento se acercaba. Y cuando finalmente dieron las 5, tomé el bolso y salí de casa sin mirar atrás. Él estaba allí, en la misma oficina, esperándome. Esta vez la puerta no estaba entreabierta. La encontré cerrada. Golpeé 2 veces, y al abrirme, su mirada fue distinta. Más seria, más cargada de algo que no supe nombrar al instante. No dijo nada. Se hizo a un lado para dejarme pasar y cerró la puerta tras de mí. El ambiente era distinto, más pesado, más denso. Había una botella de agua sobre el escritorio, algunos papeles desordenados, pero nada que indicara el caos que sentía en el estómago. Me miró durante un segundo largo, con esa manera suya de estudiarme como si pudiera leer cada pensamiento. Caminó despacio hasta quedar frente a mí, las manos en los bolsillos, el cuerpo relajado, pero los ojos tensos. «No puedo sacarte de mi cabeza», dijo finalmente con la voz baja, casi un murmullo. No contesté. No podía. Porque cada palabra que él decía me atravesaba, confirmaba lo que yo misma había intentado negar. Cada frase era la evidencia de que esto ya no era solo un juego de encuentros furtivos, de caricias robadas. Era algo que, aunque intentáramos disfrazar, nos había envuelto por completo. Se acercó despacio, sin apuro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano y rozó mi mejilla con la yema de los dedos, con una suavidad que me hizo cerrar los ojos. Sentí cómo el cuerpo respondía al contacto, cómo el calor se acumulaba en el pecho, cómo las piernas temblaban por la anticipación. Cada caricia suya parecía escrita en la piel desde antes de tocarla. Pero entonces, justo cuando su mano estaba a punto de bajar por mi cuello,
La puerta del despacho se entreabrió de golpe. Fue un instante, una fracción de segundo. Ambos giramos la cabeza, y allí estaba él, mi pareja, de pie, en el umbral, con el gesto confundido, la mirada fija en nosotros, como si todavía intentara procesar lo que acababa de ver. No dijo nada. El silencio llenó la sala como una bomba a punto de estallar. Mi garganta se cerró. Las palabras se atragantaron antes de salir. Vi cómo sus ojos bajaban hasta las manos del arrendador, todavía demasiado cerca de mi cuerpo, y luego cómo regresaban a mi rostro, buscando una explicación que yo no tenía. Sentí el sudor frío correr por la espalda, las manos heladas, el estómago encogido. Pero sobre todo, sentí el peso del fracaso, de la evidencia. Nada de lo que pudiera decir borraría lo que había visto. Ninguna frase justificaría el gesto, la cercanía, la tensión acumulada en el aire. El arrendador dio un paso atrás, pero mantuvo la mirada firme, sin agachar la cabeza. No buscó esconderse, no intentó fingir sorpresa. Y eso, de alguna manera, hizo que la situación se sintiera aún más irremediable. Mi pareja respiró hondo, apretó los labios y sin una sola palabra más, giró sobre sus talones y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. El silencio que quedó fue devastador. Me llevé las manos al rostro. Sentí las lágrimas arder, pero no salieron. Ni siquiera llorar podía aliviar el temblor que me recorría. Lo siento, dije, apenas audible, pero era demasiado tarde para disculpas. Demasiado tarde para volver atrás. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí, de pie, en el mismo lugar donde me había dejado plantada la mirada de mi pareja antes de marcharse. Todo parecía detenido, como si el tiempo dentro de aquella oficina se hubiera congelado en esa última imagen de su rostro. Esa mezcla de sorpresa, rabia contenida y algo mucho peor. Decepción. No gritó, no me insultó, no pidió explicaciones. Solo se fue. Y ese silencio fue la peor condena. El arrendador seguía allí, a pocos pasos de mí, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados sobre el pecho, observándome en silencio. No intentó acercarse. No buscó tocarme ni decir palabras inútiles. Se quedó quieto. Esperó, dándome espacio, como si supiera que cualquier gesto en ese momento sería gasolina sobre el fuego. Yo, por mi parte, no podía moverme. Tenía los pies clavados al suelo, las palmas sudorosas, las piernas temblorosas y un vacío en el pecho que dolía casi físicamente. La cabeza daba vueltas, repasando una y otra vez la escena, intentando buscar alguna salida, una manera de deshacer el momento, de borrar lo que había pasado. Pero no había forma. Todo estaba ahí, expuesto, irreversible. Me senté al borde de la silla, apoyé los codos en las rodillas y hundí el rostro entre las manos. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Me dolía el cuerpo entero, una tensión en la espalda, en los hombros, como si hubiera corrido una maratón sin darme cuenta. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme, pero cada intento de encontrar aire parecía traer más ansiedad. No esperabas que él apareciera, dijo finalmente el arrendador, con la voz grave, sin reproches, solo constatando lo obvio. Negué con la cabeza, sin levantar la vista. No podía mirarlo. No en ese momento. Me sentía desnuda, ridícula, atrapada en la peor versión de mí misma. Cada palabra suya era una daga que no buscaba herir, pero que igual se clavaba. No te culpo por esto, añadió manteniendo el tono bajo. Sé que esto es más complicado para ti que para mí. Esa frase me revolvió aún más el estómago. No quería compasión. No necesitaba que me entendiera. Lo que necesitaba era escapar de allí, correr lo más lejos posible, meterme debajo de las sábanas y desaparecer del mundo por un tiempo indefinido. Me incorporé despacio, aún temblorosa. Sentí sus ojos siguiéndome mientras tomaba el bolso, mientras evitaba el contacto visual. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que acababa de ocurrir, pero las palabras no llegaban. Y en el fondo, sabía que no había nada que decir. Nada que pudiera justificarme ante él, ni ante mí misma.
Debo irme. Fue lo único que logré pronunciar. Él asintió, sin detenerme, sin intentar convencerme de lo contrario. Salí de la oficina con las piernas flojas, el corazón desbocado, y la mente sumida en una confusión tan espesa que apenas podía pensar con claridad. El camino de vuelta a casa fue una tortura. Cada paso, cada esquina, cada luz del semáforo parecía alargarse más de lo normal. Iba ensayando mentalmente todas las posibles conversaciones, todos los escenarios que podrían esperarme al cruzar la puerta de casa. ¿Estaría allí? ¿Habría hecho las maletas? ¿Habría dejado una nota? ¿Me esperaría para gritarme, para pedirme explicaciones, para arrojarme en la cara todo lo que me merecía escuchar? Pero al llegar, la casa estaba en silencio, la puerta cerrada, las luces apagadas. Entré despacio, con el pecho oprimido, los pasos cuidadosos, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar una catástrofe aún mayor. El salón estaba vacío, la cocina en orden, todo igual que siempre. Subí las escaleras con el corazón latiendo en la garganta, y al empujar la puerta del dormitorio, lo encontré sentado al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja, las manos entrelazadas. No levantó la mirada al verme. No habló. Permaneció así, en esa posición, durante largos minutos que se me hicieron eternos. Yo tampoco dije nada. Me quedé de pie, junto a la puerta, sin saber si acercarme o si lo mejor era dar la vuelta y salir corriendo. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no por rabia. Era otra cosa, un cansancio profundo, una tristeza que dolía verla. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida, como si no supiera quién era la mujer que tenía enfrente. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz rota, apenas un susurro. No supe qué responder. Abrí la boca, pero no salió sonido. La pregunta colgó en el aire, sin respuesta, porque ninguna habría sido suficiente. Ninguna habría calmado el dolor que se le notaba hasta en la postura de los hombros, en la manera en que sus manos apretaban los muslos, en la respiración pesada. ¿Cuántas veces?, insistió, sin levantar el tono. Quise mentir. Quise decir que solo había sido una vez, que había sido un error, una confusión, algo pasajero, sin importancia. Pero sabía que no tenía sentido, que eso solo lo destrozaría más. No puedo responderte eso, admití, al fin, con la voz tan baja que casi no me escuché ni yo misma. Él cerró los ojos por un momento, apretó los labios. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana, se apoyó en el marco mirando hacia afuera, hacia la calle que en ese instante parecía pertenecer a otro mundo, uno donde nada de esto estaba ocurriendo. No gritó, no hizo escenas, solo quedó allí, en silencio, dejándome sola con el peso de mis propios actos. Y en ese silencio, entendí que lo que acababa de romper no era solo una relación. Era una historia, una confianza, un proyecto de vida que había construido piedra sobre piedra, día tras día, y que había destruido con mis propias manos. No hubo grandes escenas después de aquella noche. Ningún portazo, ninguna maleta lanzada por las escaleras, ningún reproche a gritos que pudiera dejar marcas en las paredes o en los muebles. La destrucción fue mucho más lenta, más dolorosa, más silenciosa. Una herida abierta que sangraba en cada gesto, en cada mirada que evitábamos, en cada conversación que ya no llegábamos a tener. Una casa que, de pronto, se volvió inmensa, fría, como si los techos fueran demasiado altos y las habitaciones hubieran duplicado su tamaño para que el vacío fuera aún más evidente. Él se quedó los primeros días. No dijo nada sobre marcharse. No hizo preguntas nuevas. Simplemente dejó de hablarme. Nos cruzábamos por los pasillos de la casa como dos extraños que comparten el mismo espacio por obligación. Apenas si había palabras. Un buenos días forzado. Alguna frase cortés sobre la comida, sobre las cuentas, sobre las cosas prácticas de la vida que seguían su curso sin importar lo que había ocurrido entre nosotros. Dormíamos en la misma cama, pero el espacio entre los dos era tan grande como si hubiéramos estado en extremos opuestos del planeta.
Él se acostaba de un lado, rígido, de espaldas, sin tocarme. Yo me quedaba del otro, despierta durante horas, mirando al techo, sintiendo la opresión del silencio como una losa que me aplastaba el pecho. Ninguno de los dos podía dormir bien. Lo sabía por cómo se removía en la cama, por cómo suspiraba en la oscuridad, por cómo cada tanto se levantaba en mitad de la noche y bajaba a la cocina, fingiendo sed, cuando en realidad solo necesitaba alejarse de mí. Intenté varias veces decir algo. Busqué las palabras correctas, la frase que pudiera, si no arreglarlo, al menos poner un poco de sentido en medio del desastre. Pero cada vez que abría la boca, el nudo en la garganta era más fuerte. Cada intento terminaba en silencio, en esa barrera invisible que se había levantado entre nosotros y que ninguno sabía cómo atravesar. Él no preguntó por el arrendador, no quiso saber más detalles, pero podía sentir su rabia contenida, su orgullo herido, esa mezcla de dignidad y dolor que lo mantenía en pie sin perder la compostura, aunque cada día se notara más el desgaste en su rostro, en sus gestos, en la manera en que evitaba mirarme directamente a los ojos. Y yo, incapaz de soportar su silencio, me aferraba a las rutinas diarias como si eso pudiera devolverme la normalidad que había destruido con mis propias manos. Los días pasaban lentos, pesados, arrastrando el cansancio de las noches sin sueño. El trabajo se convirtió en mi refugio, en la excusa perfecta para salir de casa temprano y volver tarde, cuando el cansancio fuera lo suficientemente grande como para no pensar demasiado. Pero ni así lograba calmar la ansiedad. Cada vez que miraba el teléfono, cada vez que leía un mensaje, era como si esperara algo que no llegaba. Una llamada, un intento de diálogo, una señal. Pero no había nada. Hasta que una tarde, al regresar a casa, lo encontré sentado en el salón, con una maleta a su lado. No muchas cosas, solo lo justo. Un par de camisas, algunos libros, un neceser pequeño. Me miró con esa expresión serena que tanto había temido, esa calma que es peor que cualquier explosión. Voy a quedarme en casa de un amigo por un tiempo, dijo, sin levantar la voz. Asentí, incapaz de articular palabra. Las piernas me temblaban, las manos frías, el corazón desbocado. Quise pedirle que se quedara. Quise decirle que podíamos arreglarlo, que todavía había algo que salvar. Pero me mordí los labios, tragué saliva y no dije nada. Porque en el fondo sabía que no tenía derecho a pedirle eso. No quiero discutir. No ahora, añadió, bajando la mirada hacia la maleta, como si no pudiera sostener mis ojos más de unos segundos. Me senté frente a él, las manos apretadas entre las piernas, la espalda recta, intentando mantener la dignidad en medio de la debacle. Si algún día quieres hablar, aquí estaré, logré decir, con la voz quebrada. Él asintió sin mirarme. Se levantó despacio, tomó la maleta y salió de la casa sin decir adiós. Me quedé allí, en el sofá, sin moverme, escuchando el eco de la puerta al cerrarse, el sonido del motor del coche alejándose por la calle, hasta que el silencio volvió a llenarlo todo. Y entonces sí, las lágrimas comenzaron a caer. Primero despacio, en silencio, luego con la fuerza de quien ya no puede sostener el peso del remordimiento. No supe cuánto tiempo estuve allí, llorando. Las horas pasaron sin que las sintiera, sin que me diera cuenta. Solo cuando la luz de la tarde comenzó a apagarse comprendí que había oscurecido por completo. Me levanté a tientas, con las piernas torpes, y subí las escaleras hasta la habitación. Todo estaba igual. Su lado de la cama intacto, las sábanas estiradas, el hueco vacío. Me tumbé, abrazando la almohada que todavía conservaba su olor, y entonces entendí que no había marcha atrás, que lo que había roto no era solo una relación. Había roto algo dentro de mí, una parte que ya no sabía cómo reconstruir. No había ganado nada, solo me había quedado con el vacío, con la culpa, con el deseo frustrado y la certeza amarga de haberlo perdido todo.